Coming up, it's television's spookiest night in a special Halloween edition of Night Owls with Jack Delroy. Tonight, medium and psychic Christu demonstrates how he speaks to the dead. You hear these voices of the dead all the time. I guess the burning question is, how the hell do you get any sleep? Hypnotist Carmichael Haig puts the audience and yours truly in a spine-chilling trance. Then parapsychologist June Ross Mitchell introduces us to Lily, the subject of her book, Conversations with the Devil. Don't miss the television event of the year, tonight on Night Owls with Jack Delroy. ¡Ay, por dos! Bienvenidos a este último episodio de Cinema Tlaloque, en donde estaremos hablando de una película muy especial, así que quédense hasta el final porque van a pasar cosas extraordinarias. En esta ocasión vamos a hablar de una película llamada Late Night with the Devil, que el director de esta cinta son Cameron y Colin Kearns. Y... Se está posesionando, güey, ayúdalo. No mames. Se le metió el chamuco. Momento, tenemos una posesión en vivo. Se le metió algo al Dani. Se le metió algo. Se le metió algo. Híjola. ¿Estás bien, Dani? Sí. Bueno. Ok, en esta película veremos a Jack Delroy, que es un presentador de televisión que quiere llegar al máximo auge de su carrera haciendo un programa especial una noche de Halloween. Todo se complicará cuando sucesos paranormales ocurren mientras experimentan una supuesta posesión demoníaca. Voy a pasar a presentar a todos los integrantes de este último show. Primero tenemos a mi izquierda a Dani. ¿Qué onda, bandita de Cinema Tlaloque? Qué chido que estén aquí escuchando el último capítulo. Como dijeron David, va a haber posesiones. David dijo Yair, perdón. Es David Yair, entonces... David Yair, fue de impacto. Es David Yair. Pero sí, qué chido que vamos a pasar una noche bien chida. Y les dejo con Cristian. Hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Yo soy el Cristian. Si escucharon el episodio anterior, pues, y ahí me presenté. Y pues ya andamos aquí para hablar de una película bastante chida, me gustó mucho. Y también de mi lado izquierdo tengo al buen Jazz. ¿Qué onda, bandita? Ahora sí estamos en Late Night with the Tlaloques. Esta sí va a ser nuestro último podcast, transmisión. Y pues bueno, les invitamos a que se queden con nosotros para que sepan un poquito más de esta peli. Pero cuando la vean en cualquier lado, revísenla porque está bastante buena. Y ahora le doy el micro a la tía Paola, que está un poco enferma hoy. Cuéntanos, tía Paola. Hola, pues estamos muy contentos y contentas. Ahora sí me incluyo, contentas. Porque vamos a hablar de un peliculón. Sí, ríanse. Y bueno, pues tenemos mucho que hablar sobre este programa. Y les dejo con el buen mosquito. Eso fue un axe que me acabo de poner. Gracias, Pau, y gracias a todos por seguir y soportarnos otro podcast más. Cedo el micrófono, Jair. Justamente algo sorprendente de la película, no sé qué les pareció a los demás, fue el guión. Tiene cosas muy interesantes. De hecho, está muy interesante varios elementos que utilizan, pero ¿por qué no empezamos por esta parte? Que es el guión de la película. No sé, ¿alguien quiere comentar algo sobre el guión? Bueno, pues empezaré yo en esta ocasión hablando del guión, porque uno de los elementos a resaltar es que está pensada en un formato que incluye al espectador. Y desde ese momento sabemos que es una película totalmente posmoderna, que no pertenece a ningún género, no lo estoy diciendo yo, lo hemos platicado fuera del micro. Pero lo más fantástico es que cumple con la regla de los 3 actos, cumple con el planteamiento, el desarrollo, el cierre, y tiene un giro inesperado que para mí es más como un epílogo, pero que, bueno, al final cuando lleguemos al epílogo daremos nuestros comentarios. Pero lo más genial a resaltar es que cuando estás viendo la película parece que estás viendo el show de televisión. Y eso nos hace partícipes de la película. Ya no solo somos los espectadores que estamos fuera del film, sino que estamos viendo un programa de televisión como cualquier talk show norteamericano. No deja de ser un proyecto totalmente norteamericano, gringo, lleno de excentricidades, lleno de cosas para llamar la atención. Y obviamente no podemos dejar de lado a
el suceso norteamericano más importante que sucedió ayer, que evidentemente está lleno de cosas para llamar la atención, como este show, ¿no? No lo voy a mandar. ¿Qué pasó ayer? Lo que pasó ayer es que para mí hicieron un gran espectáculo contratando un francotirador para que le dieran la oreja a Donald Trump y que pudiera hacer una propaganda política. Así de interesante es ver a un personaje que está buscando la fama, que está buscando el auge de su carrera, y pues una de las formas en las que trata de tener audiencia es metiendo un exorcismo, que no es un exorcismo, en realidad es una evocación o es una posesión demoníaca, pero que no solo es esa posesión demoníaca, sino que en realidad hay muchas formas de invocar al diablo dentro de este proyecto, dentro de este programa, que al final está lleno de ego, al final está lleno de todo lo que sabemos que están inmiscuidos los norteamericanos, ¿no? Solo quieren ser los primeros, solo quieren ser los únicos, solo quieren ser súper famosos. Entonces, bueno, el guión, lo que voy a resaltar es esto y vamos a platicarlo y seguimos comentando. Pero bueno, estaba revisando ahorita algunos de los datos críticos sobre la película. Tiene un alto porcentaje en Rotten Tomatoes, 97% de aceptación en más de 200 críticas escritas hasta el momento. La mayoría de las personas que la han visto y han escrito sobre ella, pues, la han aceptado como una de las mejores películas de este año. Entonces vamos viendo, ¿no?, cómo se va desarrollando esto. En relación al guión, bueno, yo creo que es admirable lo que comentaba ahorita Paola. Paoli, es que así le dicen en otros lados. Paoli, de su tierra natal, de cómo juntar en un solo guión dos productos. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Cómo poder conjuntar, por un lado, esta cuestión de la estructura más tradicional de un guión clásico en 3 actos, con puntos de giro, puntos de clímax, anticlímax y demás. Y por el otro lado tener un producto visual que es una representación de un programa televisivo de, ¿qué es? ¿Años 70s? Sí. Más o menos, ¿no? De los 70s. Entonces, juntar en un mismo guión esas dos estructuras narrativas y lograr que se puedan integrar, no sé, los cortes, por ejemplo, televisivos, crear una especie de pacto de credibilidad para que el espectador sienta estas transiciones, ¿no?, de los cortos y todo el tiempo esté siendo como el espectador del programa de televisión a la vez que el espectador de la película. Entonces creo que esta estrategia narrativa de juntar en un solo guión dos productos pues que parecen distintos me lleva a pensar en la capacidad que tiene el cine no solo para representar a la televisión, sino para lograr hacer una representación crítica de la televisión, ¿no? Poner una muestra de las estructuras, de las estrategias narrativas en los programas televisivos y a la vez encontrar la oportunidad de elaborar una crítica dentro de esa armazón. Eso me pareció muy, muy interesante, muy importante del guión, y creo que justo sería bueno leer el guión, ¿no? O sea, conseguir el guión. Muchas películas tienen innovaciones desde el guión. O sea, tú vas leyendo el guión y te encuentras que ahí ya viene especificado cuándo entra la cortinilla, cuánto tiempo dura, dónde están las entradas, las salidas, fade in, fade out, qué pasa con las voces en off. Todos estos elementos que te permiten tener como más claridad si la innovación de la película está constituida desde el guión, que es como creo, o si más bien ya fue después, en el proceso de rodaje y de postproducción, donde se empezaron a tomar estas decisiones. Ojalá y podamos acceder pronto al guión, revisarlo y ver justo, ¿no?, dónde estuvo este proceso creativo, pero creo que logra el objetivo, que es adentrarnos en un mundo de metaficción, de metaficcionalidad, y elaborar una experiencia televisiva crítica vista desde el cine. Eso para mí es así como un muy buen apunte, ¿no?, y un buen dato para ver la película. No sé si alguien más quiere hablar del guión. Algo en Chris. Es interesante ver cómo varios sucesos se pueden relacionar a partir de un guión donde nos muestra que al inicio parecía ser documental y después ya pasó a ser como un programa de televisión, pero también podemos ver un poquito lo que sucede detrás de las cámaras, digamos, cuando están transmitiendo en vivo. Esa atmósfera que genera un programa de televisión, como que todos son felices, que están riendo, y detrás de las cámaras los sucesos tan impactantes que están sucediendo, ¿no? Algunos problemas. Yo siento que está a la talla de como cuando el poeta le pegó a Adal Ramones en otro rollo, ¿no? O sea, más o menos. Ajá. No entiendes por qué te causa.
Lo que no entiendo es que te ríes. Pues ese güey. No, pues creo que es una excelente película. Me agradó mucho cómo le dieron ese tratamiento al guión, esa innovación como menciona el buen Jazz, y cómo juegan con esa atmósfera donde te sientes identificado. Hay una escena por ahí donde una tipo hipnosis y te sientes tan atrapado que formas parte incluso hasta del público que está ahí en el set de grabación de la película. Bueno, cedo el micrófono, no sé quién más. Igual completamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. A mí de hecho me recordó igual a una película de terror que se llama Fenómeno Siniestro, más o menos igual por el principio de la escena de la película, ¿no? Porque primero pasan como la información del programa, ¿no? Lo que es el director, quién lo produjo y así. Y me trajo muchísimos recuerdos a esa película de Fenómeno Siniestro porque más o menos es como el mismo contexto de unos, no sé si se las podría decir cazadores de fantasmas, pero es más o menos el contexto, ¿no? De que encuentran la cinta del programa que ellos habían hecho y entonces como que se proyecta, pero dicen que no lo proyecta. Me recordó también muchísimo las películas de REC. Muy interesante ver cómo adaptan todo el sentido de la televisión en una película, de que lo logren traspasar, ¿no? En este caso de REC es la presentadora que está con los bomberos haciendo su chamba, tragedia, ¿no? Y ya después, en la otra película que comenté, igual Fenómeno Siniestro, igual estos cazadores fantasmas, no encuentran nada, pero ¡pam! Y ahorita igual me recordó muchísimo a esas películas. Y yo creo que sí es una apuesta muy bien lograda del guión. Me encantó, no creo que habría que criticarle algo. Que también, así como lo dijo Chris, ¿no? O sea, también yo creo que el guión te mueve tanto que es muy interesante ver cómo se van desarrollando igual las personas de lo que es detrás de un programa, ¿no? De cómo están así como con los tiempos, los maquillistas, igual así como los productores y checando que todo fluya bien y es muy padre, así como que te sientes parte del público. Y bueno, no sé si alguien más quiera agregar algo. En cuanto al guión, a mí me sorprendió mucho cómo juegan con la credibilidad del espectador, incluso con la de los mismos personajes, que al inicio sí parece como un documental que están haciendo sobre un programa y te dicen como, no, es que algo pasó con esta persona y con este programa, entonces ya después te van construyendo toda la historia para que tú te adentres ahora sí en el programa y te dicen como, ahora te mostraremos las imágenes del programa y los sucesos que pasaron esa noche. Y después te muestran primero a este personaje que es como un medium, el cual al inicio parece como un estafador o algo así, porque como que dice cualquier nombre y espera que alguien del público se identifique. Entonces como que vas empezando a dudar así como de, no sé si esta persona sí está siendo un medium verdaderamente o no. Más adelante tenemos a otro personaje que es como el escéptico del programa, que se enfrenta principalmente con las ideas que tienen las personas sobre lo paranormal y con este personaje que es la psíquica y la niña. Entonces ahí es donde empiezas a dudar si sí o no, porque hay un punto en el que esta persona te dice, no, lo que acaba de pasar en la pantalla es hipnosis, entonces te es una demostración. Y yo en el momento en el que pasó sí me quedé como de wow, o sea, también me hipnotizó, qué loco. Entonces estás como muy... Todo el tiempo estás pensando, no, si será o no será una posesión lo que está pasando en estos momentos. Todo el tiempo está jugando con eso. También después de como el programa hay como pausas donde van a comerciales, como dice Chris, vemos estas partes detrás de cámara. Y entonces vemos cómo lo que el público está viendo afecta, pero ya a este conductor, a estas personas que están trabajando detrás del programa. Entonces me gusta mucho cómo somos el espectador, pero a veces también tenemos esta parte como medio voyerista ahí de ver los secretos de la producción. Y al final hacen algo que me voló la cabeza, que es que todo el tiempo estuvimos viendo algo del programa o algo a través de las cámaras del programa, y después entramos a la mente del personaje pero con esta misma estética de la televisión de los 70s, y luego volvemos otra vez al programa y no sé, es algo muy loco. Al menos yo nunca había visto algo así, ya me dirán mis compañeros si esto ya se hizo antes, pero bueno, ahora quiero pasar un poco a lo que fue los efectos, toda la parte estética. Yo quiero hablar del guión. Perdón. Vamos. Vamos. Es que era mosquito, por eso no te entendimos. Me abrió. A mí, he de confesar que se me hizo aburrida la primera parte de la película, no sé por así decirlo, pero creo que entiendo el por qué fue así, porque fue trabajado para llegar a tal punto. Yo lo vi como de esas películas que tal vez te aburren en un principio, pero te tienes que quedar porque va aumentando y te va gustando y te va atrapando de a poco. Eso me gustó bastante. También me gustó ese apartado que había comentado ya de la dualidad de los guiones, y que estaría padre poder ver cómo se estructuró el guión, porque tenemos un guión televisivo y luego
tienes eso que añadirlo al guión de tu... Ajá, de cine, claro. Eso se me hizo fabuloso. Es que está dividido en tres. Exacto. Porque primero es un documental, ¿no? Que tiene como puro registro, ¿no? Sí, puro sí. registro que es... A ver, para que hablemos las dos, ¿no? O sea, tiene las tres que es... Tiene un registro digital de algo que se supone que sucedió, pero todos sabemos que es ficción porque el personaje no existe. Y luego tiene un guión de televisión que sabemos que existe. Y después tenemos el guión de la película, que es el primer nivel, ¿no? Si lo vemos por niveles, tiene estos 3 niveles y diferentes tipos de formato escrito. Nada más, es una locura. Claro, exacto, sí, como si fuera una locura. Me gustó también la experiencia de introducir al espectador. Todos hemos visto un night show, ¿no? Un show televisivo. Inclusive hay presentadores que te hablan, ¿no? No fue la excepción que nos habló. Es como, güey, parece que sí lo están televisando y lo estamos viendo ahí en un canal. No sé, es que yo lo pienso, a mí se me hace dificilísimo poder lograrlo. Y siento que el guionista fue excepcional en eso. Justo lo que decía Jair, la hipnosis también, o sea, yo pensé que en ese punto íbamos a irnos a algo muy fantástico que no nos iba a dejar ver como espectador. Pero siguió con eso de seguirte introduciendo, ¿no? A pesar de que había esta hipnosis. Y eso sí es como el reflejo tal cual de un programa televisivo. Creo que tal vez por eso en un principio me aburrió. Porque sí estábamos viendo un programa de televisión. Aburrido. Y era un programa viejo. Ajá, y un programa setentero de... Ajá, exactamente. Y justo pasaba lento. Entonces, tal vez por eso me aburrió. Pero tiene esos... hooks, esos ganchos que dices, no, ya no me está aburriendo. Y va enclechendo eso, ¿sabes? O sea, cuando Exacto. te estás aburriendo más, es cuando llega el madrazo, ¿no? O sea, entra en el primer hook, como mencionas. Sí. Estamos así como aburridos, ¿no? De a ver a qué hora pasa, a ver qué sucede. Y de repente empezamos a ver el personaje que empieza a toser, ¿no? ¿No? Y sabes que algo te va a pasar. Bueno, nosotros que sabemos que eso es una preparación, sabemos que algo va a suceder porque nada sucede en el cine de la nada. Eso no es teatro, ¿no? Es cine. Y entonces cuando empieza a toser, ¿no? Y sucede la primera cosa, es el primer gancho que tienes. Y tiene todos esos ganchos porque te va, como sube y baja, donde te estás aburriendo, y dices, ¿de qué va esto? Y de repente, ¡pum!, sucede una cosa y te engancha y luego otra vez va bajando. Pero eso es lo que pasa con los programas, ¿no? Pero no es, exacto. Estás aquí al lado de mí. No es como todas las otras pelis que es hook sobre hook, ¿no? Esto yo creo que sí fue pensado así. Sí fue pensado voy a hacer un poco tedioso esto, un poco aburrido tal vez para algunos espectadores, para de repente, pum, remate, ¿no? Y voy a bajarlo otra vez para, pum, rematar otra vez. Se me hizo espectacular el guión. Ahora sí, perdón, Jair, eso era lo que tenía que decir. Perdón, Jair, te regreso el micro para dar pauta a lo que tengas que dar pauta. Sí. Algo que también comentaba... ¿Qué pasó? Se mió. Híjole, creo que se acaba de miar Moss. Esto ojalá no lo ponga en el podcast. Híjole. Acaba de tener una circuncisión en vivo. Como Donald Trump, pero en la oreja. Ajá. En el pilín. En el pilín. El de Donald Trump fue en la oreja. En el pilín. Hasta donde sabemos solo fue en la oreja. A ver, ¿a qué tema ibas, Jair? Sí, justo. Algo que también me pareció sorprendente fue el uso de, toda la estética que hay dentro de la película, tanto cómo se ve como si fuera un programa viejo, que pues es al final el chiste de la película, pero también todos los elementos que hay ahí, cuando incluso pasan ya las cosas extraordinarias y tú las ves, se ven como efectos de los años 70s, 80s, y es como, ahorita que lo pienso, tiene un poco de sentido, porque por ejemplo en la parte del hipnotismo, cuando a esta persona le empiezan a salir gusanos y su cara explota y se le sale un ojo y su ojo se convierte en un gusano y así, está viendo como si fuera un efecto, no sé, como yo me acordé de la película de La Mosca, esos efectos así como viscosos, y tiene sentido porque al final de cuentas fue un hipnotismo. Tipo de animación antigua, ¿no? Ajá, entonces
Sí, entonces las personas era como que los que estaban viendo eran el referente que tenían en ese momento. Entonces, pues tiene sentido para mí que lo hayan visto de esa forma. Pero también hay otras partes, como por ejemplo cuando ya es la mera posesión de esta chica, de repente empieza a disparar rayos así como tipo X-Men o todas las cosas bien locas. Ajá, esa parte me recordó un poco a Poltergeist, cuando pasa todo el fantasma y todo esto. Ajá, como esos efectos de electricidad, pero muy raros. No sé, incluso, bueno, antes de comenzar el podcast estaba revisando que en esta película se utilizó inteligencia artificial para algunas imágenes y que en el festival en el que se presentó por primera vez, bueno, me pareció curioso que estos efectos todavía no eran introducidos en la película y posteriormente a la exhibición de esa película los pusieron. Entonces la gente que la vio por primera vez se sacó de onda y me parece que también hubo como cierta protesta por esta película y por el uso de inteligencia artificial, que a mí no me pareció nada malo, o sea, creo que fue bastante orgánico como lo presentaron, pero también me sorprende este rollo que hay con la inteligencia artificial, las personas están de acuerdo o no, cómo es utilizada, pero bueno, creo que ya me estoy desviando un poco, no sé si alguien quiere hablar sobre los efectos que hay en esta película, la fotografía. Bueno, ahorita que mencionas lo de los efectos, creo que en lo personal a mí sí me gustaron. También se nota que no sé si fue intencional o para mí, a mi percepción es que los efectos son un poco, a pesar de que son hechos con la inteligencia artificial, se notan, yo creo, como me recuerdan mucho a efectos de cine de terror, quizás ya pues antaño, ¿no? Un poquito efectos como quizás Vacaciones de terror con con Pedrito Fernández, Curados de espanto con Alfonso Sayas. Ajá, entonces me recuerda como a esos efectos de un cine un poquito más antaño, y yo creo que también tiene que ver con la temporalidad en la que estaba ambientada la película, supongo. Entonces creo que para mí los efectos están bien manejados y están un poco orgánicos, como menciona Yair, y pues bueno, yo les dejo mi like. Suscríbanse. Bueno, David ya dejó su like, así como regresaron los chistes. Y ya, justo, qué bueno que llegamos a lo de los efectos, porque está muy chistoso, porque sí me quedé pensándolo, ¿no? Si también fue justo de manera intencional que se hayan hecho así los efectos. Yo cuando los vi la primera vez dije, ¡ay, esto se ve como muy mal!, ¿no? O sea, yo creo que también es a la vez de que estamos muy acostumbrados a ahorita cómo se está manejando, cómo se está viendo modernamente lo que es todos los efectos especiales. Marvel, por ejemplo. Pero sí, justo, o sea, cuando empezaron a decir de estas escenas de los gusanos, de que se está abriendo así como el estómago y están saliendo los gusanos, el gusano que le sale del ojo, cómo explota la cabeza, sí se ve así como un hasta incluso como maquillaje. Yo creo que sí se ve mucho el uso de lo que fue la inteligencia artificial, y también hasta incluso cuando dice Yair, cuando esta chica Lily, ¿no? Se llama, creo, Lily, la posee y se hace así como un rayo y empieza a sacar rayos por todos lados. También sí fue así como de que, ay, o sea, porque vuelvo a lo mismo, o sea, siento que fue algo como hecho intencionalmente para que igual te enganchara muchísimo más en la época en la que está adaptada la película, junto con todo el tratamiento también de la imagen, porque justo también la imagen se ve así como, a mí me gusta decirle como rugosita, ¿no? Se ve así como arrugadita, y me gusta muchísimo también que eso lo hayan incluido, que ya después sí dije, bueno, los efectos especiales a lo mejor fueron hechos de esa manera para introducirnos y engancharnos más en lo que estamos viendo. Entonces yo creo que les quedó rifadísimo. Creo que hay varias partes de la película que justo adrede juegan con esta especie de memoria del espectador, no solo sobre lo que está viendo, sino sobre lo que siente y se imagina, ¿no? Es como esta especie de conexión. Yo hubo momentos en los que me acordé del Exorcista, la caracterización que tiene la chica, el manejo del maquillaje, las atmósferas, la construcción de espacios. Luego me llevó, ¿no? a ciertos personajes, la combinación de estos efectos, pero creo que también tiene que ver mucho con esta necesidad quizás de la industria de desautomatizar una especie de hiperrealismo del cual ya había yo hablado, sobre justo, ¿no? Esta especie de dimensión entre lo virtual y lo real. En la actualidad, cuando alguien ve un videojuego, ya no sabe qué está viendo, si está viendo un videojuego, si está viendo una película, si estás viendo algo grabado en video, en digital, porque ya se empiezan a desaparecer las líneas, ¿no? Entre lo virtual y lo real. Y en ese sentido creo que esta película logra muy bien integrar lo que es, por un lado, la estética del film que se va construyendo, y por otro lado, tratar de hacernos evidente que lo que estamos viendo es un efecto. O sea, es de las pocas películas donde yo he visto una especie de intención de hacerme saber
que lo que estoy viendo es un efecto. Entonces, si cuando vean la película dicen, eso se vio chafa, lo que hay que preguntar es, ¿por qué lo hicieron así? O sea, ¿cuál fue la intención de crear en ese momento ese tipo de efecto digital o ese tipo de efecto visual para que me diera esta sensación de, oye, eso se ve raro, ¿no? Justo porque estamos en una especie de pacto de credibilidad en la narrativa, donde no diferenciamos entre la verdad, la realidad, la ficción, sino que todo está tan mezclado, tan compenetrado, que entonces justo, ya hablaremos más adelante del final, cuando entramos al tercer acto pasa esto, ¿no? O sea, se rompe la estructura y evidentemente la película nos dice, señores, lo que están viendo no es real. Dense cuenta de que lo que están viendo es una ficción. Pero es como el descaro del director cuando llega a la parte donde no sabes si estás viendo un videojuego, no sabes si estás viendo el reality show, no sabes ni qué estás viendo. Y entonces el espectador sale de esta especie de pacto de verosimilitud y empieza a hacerse consciente de que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Llega la misma película a volverse como una especie de serpiente mordiéndose la cola, donde ella se está destruyendo a sí misma y termina con esta especie de televisión sin programación. Entonces eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Analizar el uso de la animación, de las distintas técnicas y las intencionalidades para justo superar una atmósfera, una época en la que la animación pues ya nos está consumiendo y ya lo virtual y lo real se empieza a perder la distinción. Y más adelante supongo que vamos a hablar sobre la fotografía. Yo solo apunto que el estudio de los planos, los ángulos y los movimientos de cámara que tiene cuando es televisión a cuando es película. Y ese contraste en el uso de la cámara es como una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, lo dejo nada más como apunte, a ver si ahorita le damos una vuelta. Pues para no repetir lo que ya dijeron, solo agregaría que Tim Burton estuvo ahí metido cuando aparece la serpiente del ojo, cuando dicen Beetlejuice, 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 y de repente sale esa serpiente y sale Beetlejuice cabalgando a la serpiente, ¿no? No sabría cómo... Perdón. Ay, perdón. Sí, es Disculpen, no fue a propósito ni fue pensado. A lo mejor no te sabe. Entonces, a mí me impresiona que en Norteamérica tiene tan claros los discursos de sus films, tienen tan clara cuál es su industria, que al mismo tiempo tienen perfectamente definido qué es lo que están buscando, porque muy pocas películas he visto que no sepan hacia dónde van, como, bueno, sí, las películas mexicanas que todavía no encuentran un discurso, pero que Estados Unidos, al tener una industria tan potente, tiene el estudio perfecto de cómo fusionar géneros, cómo fusionar técnicas, cómo hacer metaficciones y al mismo tiempo hacer homenajes a quienes les han enseñado a hacer cine. Yo creo que sé que Burton no es el mejor stop motion chero, como se llame, o no es el mejor director de stop motion, o que él no lo inventó. En realidad, pues toda esa tradición de animación viene de República Checa, de esta gran tradición de Svan Maher, Barta y muchísimos más que yo pues ni siquiera sé cómo se pronuncian sus nombres, pero que la animación no es norteamericana y que aún así en estos procesos que buscan evidenciar que sus escuelas de animación no son inventadas por ellos, sino que tienen información histórica ahí, pues me parece fascinante. Entonces eso es lo único que agregaría ante el proceso de los efectos. Perfecto. Bueno, los efectos. Siento que fue un homenaje a los filmes de esa época, ¿no? Y pasados. Estamos hablando de 70s para abajo, porque inclusive sí vemos el murcielaguito que sale con un hilo. Entonces eso evidentemente fue planeado minuciosamente por el director y por, no sé, los de arte, por el guionista y todo eso. Entonces en cuanto a efectos, siento que se justifica en esa parte por eso, porque además es un programa setentero de televisión. Recordemos que supuestamente no estábamos viendo una peli, estábamos viendo un show. Entonces siento que de ese lado los efectos están justificados. El poner el murcielaguito así, ¿no? Cuando desmienten al otro tipo. Que hay una escena muy famosa también que pasó en un show de verdad donde un escéptico desmiente y se dedica a desmentir a varios. Y esto también fue en los 70s en un programa de televisión. Puede que de ahí salga esto también.
Y eso en cuanto a los efectos, ¿no? Estuvo, inclusive cuando se va la señal, antes iba la señal así y todo eso, estuvo bien logrado esa parte. Jair, ¿me meto a arte aquí o vas a tener sección para eso? Sí, yo digo que de una vez arte y fotografía. Bueno, entonces. Ok, perfecto. Entonces, yéndonos al arte en este programa televisivo, evidentemente sí tiene toda la estética que tiene un programa de esa época. Inclusive alguien hizo la comparación hace rato con Paco Stanley. Su foro era similar. Y la mayoría de los foros de ese entonces eran similares en estética para eso. Tenían a su orquesta. De este lado tenían sus asientos y creo que sigue siendo igual. Su espacio grande, ya sea como para bailarines o simplemente para darle ese aire al conductor, locutor y todo eso estuvo bastante bien. En cuanto, a los colores se me hicieron como muy acertados en ese sentido. De que, bueno, hay que decirles que también hubo partes en blanco y negro. La parte televisada fue a color. Entonces se me hizo como acertado este momento. Pasa que no sé si se habían dado cuenta que en estos programas normalmente hay colores muy brillantes. En esa época había colores muy brillantes y en esta ocasión no, pero siento que estuvo bien por el contexto que tiene la historia, el guión, y que hubiera matado mucho lo visual de los personajes en cuanto a su interpretación. Entonces esa sección de colores naranjas, amarillos, cafés, estuvo bien para mí que no fueran colores chillantes, vibrantes como los hacían en esa época, pero sin embargo sí tenían como esa silueta que había de ondas, de formas, ¿no? Lo vemos en el logo las Olimpiadas México 68, tienen la misma estética de las letras. Algo que creo que se nota en este foro, en este filme como tal, cuando están en la televisión y cuando no, que se retoma mucho lo que pasó justo en los 70s, o sea, empezaron a retomar movimientos artísticos que ya estaban pasados. Aquí retoman mucho todavía el neoexpresionismo en cuanto a los cuadros que ves en las tomas como tal, pero también vemos en los muebles, en algunos, no todos, que tenemos arte decorativo, o sea, tenemos un art deco que se está retomando, pero podríamos llamarlo como un neo-art deco, por así decirlo, para esa época, porque se estaban retomando, ¿no? Y así, pero sin salir del tema vanguardista que se creían los setenteros, ¿no? Que retomaban varias expresiones artísticas. Era vanguardista. Ajá, exactamente. Que retomaban varias expresiones artísticas para hacerlo como moderno a su época, ¿no? El arte me gustó muchísimo en eso, en cuanto a los colores y todo eso. Sí, yo estaba ahorita escuchando a Moss y me vino a la mente, por un lado, la película del Joker. El Joker en una secuencia trata de hacer algo muy similar, que es representar una especie de programa de antaño, pero no lo logra porque justo la construcción estética, aunque tú montes un set con estos colores y con estas texturas y con estos elementos, si la cámara no se comporta como se comportaban esas cámaras, te das cuenta luego que lo que estás viendo es una construcción de época. Y justo uno de los, no sé, habría que investigar mucho esta película, cómo fue filmada, con qué cámaras, si lo hicieron con cámaras antiguas, porque yo no sentí como la carga digital. O sea, no se nota una película digital. O no tan digitalizada, ¿no? Porque hemos visto muchos productos que tratan de retratar épocas antiguas. No sé, estoy pensando en las últimas películas que ha sacado Anderson, que tratan de retratar épocas antiguas, pero aunque tú ves el trabajo de arte y ves el trabajo de cámara, te das cuenta que es una época muy digital, ¿no? O sea, el color se ve muy pulcro, las imágenes se ven muy limpias, y en esta no te da esa sensación, te da la sensación de que sí estás viendo un programa viejito, de que sí estás, justo por esto que decías, ¿no? De me estaba aburriendo, pues sí, porque pónganle en Spotify Calimán, y les va a aparecer Calimán. Traten de escuchar un capítulo de eso y se van a dar cuenta que no lo pueden aguantar porque son eternos, son muy largos
Y para presentarte a Calimán pasan como 20 minutos en lo que están describiendo las calles, las avenidas, el sonido. Y entonces ese tipo de narrativa ya no nos aplica, ya como que nos aburrimos. Pero esta película logra hacerlo muy bien, ¿no? O sea, logra llevarte a la atmósfera. Creo que hasta el que te aburras es parte de la experiencia. Que empieza a decir, ¿y esto de qué va? Y entonces, como dice, pum, viene un gancho, y luego viene otra acción, y luego viene otra cosa, y te va construyendo la historia. Y entonces yo me pongo a pensar, no es solo la construcción del color, de la textura, de la imagen, inclusive la misma actuación, que ya hablaremos más adelante, sino que también hay que hacer un estudio muy profundo de cómo se representa la imagen, ¿no? O sea, cómo la imagen está representando algo dentro de su mundo, porque al final está representando un audiovisual, al final está representando algo que ella misma es, pero sin ser eso. Claro, sí. Entonces pensarlo así, ¿no? Como es sin ser. Es una época, una película del 2024 que bien la podrías encontrar, no sé, en 30 años y pensar que fue filmada en los 70s o en los 80s sin problemas. Te equivocarías, ¿no? O sea, si no sabes la época, tú la ves y la clasificas dentro de las de los 70s, ¿no? Nada más porque las estéticas se parecen. Y eso creo que es un gran logro justo del trabajo de arte y de lo que vamos a hablar más adelante, que es la fotografía. It's 2:30 p.m., July 10th, 1976. This is a recording of our first session. Okay, it seems we've made contact. Who am I speaking to now? Is this the demon known as Hold her tight! Help! We need help in here! Pues creo que nadie ha hablado de los vestuarios. A mí me parece súper atinado el vestuario de todos los personajes porque cumple justamente con los cuellos altos, los sacos, el color khaki, el detalle de la maquillista. El detalle de la maquillista que le pasa la misma brocha a las dos personas. Tipo de brocha, tipo de pantalón. O sea, tiene todo un gran estudio de vestuario y de peinado y de maquillaje que nos hace recordar a esa época, pero no es impuesto, es la naturalidad desde que se construye el guión, desde cómo se construye la imagen y cómo estos vestuarios nos evocan a esta época, que es difícil encontrar películas que nos hagan hablar de los vestuarios, pero yo sigo impresionada con que cuando estamos en el supuesto en vivo de la película, pues todo es muy de los 70s y cuando está todo en blanco y negro, el tema, los movimientos de cámara, cómo se relacionan los personajes es del 2024, 2023, 2024, o sea, es súper contemporáneo. Entonces, claro, hay que tener como una exquisitez, ¿no? Para darte cuenta de que están dos épocas construidas en ese espacio y que obviamente el vestuario, el maquillaje y el peinado son parte sustancial de este proceso de construcción de época. Sí, a mí me recordó mucho esta estética que fueron armando de tanto la fotografía como el diseño de arte a películas tipo, no sé, Halloween 3, donde todo era como amarillo, pero a veces tenía como filtros naranjas, era como muy chillón, pero te intentaban como que transmitir esta atmósfera de terror. Eso me pareció también muy padre, cómo a pesar de estos colores tan vivos que teníamos, lo resignificaron para que fuera algo terrorífico. O sea, creo que hicieron un buen trabajo en volver incómodo algo tan alegre. Incluso, bueno, más adelante hablaremos de las actuaciones y de los personajes, pero me sorprende mucho cómo pueden volver esta atmósfera algo inquietante. Que me parece que ya quería hablar también de la fotografía, algo que también pues creo que es de resaltar mucho, este estudio del funcionamiento de la televisión, diferentes elementos. Hay algo también que noté que, por ejemplo, la mayoría del programa sí vimos tomas que eran como muy clásicas de la televisión, de esa época, pero había partes en las que de repente te daban algunas tomas que eran del cine y cuando todavía no salían de la televisión, entonces como que al parecer no eran como del todo de esa época, pero ni siquiera lo notas o no te importa tanto porque te logran meter tanto en la historia que te hacen pasar ciertas tomas de cine como si fueran de televisión. No sé, eso me pareció también muy, muy chido. No sé si alguien quiere hablar de la fotografía.
Yo, entre más hablan, más me pongo a pensar en la foto. Entonces yo creo que se puede escribir toda una tesis de esta película. Pero voy a tratar de rescatar algunas cuestiones que me vienen a la mente. Uno es, no parece cine. Si lo vemos desde el análisis de la imagen, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de imagen que estamos acostumbrados a ver? Pues es un tipo de lente con una cierta textura, con un cierto tratamiento de la luz y la mayoría de las veces con cierto tratamiento también de los planos hacia generales, hacia close y los close con un bokeh. Y ahorita yo estaba pensando cuántos bokehs vi aquí. O sea, cuando estaban ustedes hablando de este contraste que hay entre cuando está el programa y cuando pasamos a los comerciales, que los comerciales es como el ver el detrás de cámaras y hay muy pocos, si no es que no hay ninguno. Es decir, aun cuando en esta especie de claroscuro, que yo no sé si sea una cámara blanco y negro, quedé con las dudas porque estaba como, sí era un tratamiento de cámara distinto, no era color, pero no lo vi tan blanco y negro. No sé, era como raro. Sí tendía, ¿no? Textura monocromática, pero aún así no me parecía que fuera tan blanco y negro. Entonces habría que volver a verla, justo porque no podía ser completamente blanco y negro. Eso creo que también es parte del juego, ¿no? No sé si alguien haya visto la telenovela esta de Gutierritos. Es una telenovela mexicana, el arranque, ¿no? De las telenovelas mexicanas. Pero si ves esa textura televisiva de esa telenovela, te das cuenta de que no parece cine. O sea, no es el blanco y negro de la época de oro del cine mexicano, sino que es un intento de blanco y negro en televisión. Y eso es lo que vi aquí. Vi un intento de blanco y negro, pero televisado. Y entonces por eso no se volvía el blanco y negro tradicional del cine. No es el blanco y negro de Woody Allen, no es el blanco y negro mucho menos de, no sé, de Cuarón ahorita. Bueno, en Roma hace años. Y entonces ese juego, ¿no? Del trabajo de la cámara. Y voy a utilizar quizás una categoría muy, no sé, muy intelectual, que es esta cuestión de los dispositivos. Creo que esta película es un dispositivo que lo que hace es jugar con la memoria, jugar con la emoción, jugar con la percepción, para crear una especie de ilusión de que estás viendo un tipo de producto, aún con la conciencia de que no estás viendo eso. Y eso es bien complejo y creo que se logra justo por el trabajo que hace la fotografía, ¿no? El estudio del movimiento, la elaboración de los planos, el tratamiento de ciertos planos, cuando vas a trabajar con generales, cuando vas a hacer ciertos movimientos de cámara, movimientos televisivos y cuando vas a pasar al corte entras a una dimensión que es como más cinematográfica, por decirlo, pero que también es un dispositivo que está simulando ser cine, porque no logra ser cine. O sea, si lo viéramos con más detalle, seguiríamos viendo un dispositivo. Y cuando vemos el teaser, que el teaser es muy largo, hay que decir que el teaser es muy largo y creo que es de lo más criticable de la película, que empieza a hacer toda la reconstrucción, todo este background, ¿no? Antes de llegar al programa que nos vas a retratar, hace toda una reconstrucción del personaje y de su vida y de su mujer y de todas las cosas que ha hecho. Ese teaser es larguísimo, pero tampoco parece cine, es más como un collage. Tenemos una voz en off que también tiene una función ahí súper curiosa. Justo esto que decía Cuarzo, que era como documental, pero documental de una cierta época, hay que decirlo, un documental observacional que te va explicando y que no volvió a aparecer, solo está en el teaser. Entonces eso te habla también de que si la vuelves a introducir, rompes, ¿no? Con esta experiencia de estar viendo lo televisivo. Y el último elemento que también es importantísimo para la elaboración de la foto es el tiempo. Recordemos que la cinefotografía lo que hace es trabajar con el tiempo. Y entonces, esto que recuperaba Paoli de cómo experimentar el en vivo. Y cómo experimentar el en vivo con la conciencia de que no estás viendo un en vivo. Pero al final el cine siempre juega con eso, ¿no? Entonces tienes que ser muy cuidadoso con el trabajo de puesta en escena, con los cortes que no son cortes. O sea, no operas por montaje en un programa de televisión, sino que vas más bien haciendo una especie de sección entre plano y movimiento. Y eso te da la ilusión de la continuidad. Pero es una continuidad diferente a la del cine. El cine sí utiliza ciertos recursos justo para hacer cortes temporales, ¿no? No te puedo contar toda la vida del personaje, entonces tengo que hacer grandes cortes para irte cortando momentos. Y aquí hacen ese tipo de truco, pero con otra experiencia del tiempo. Entonces habría que ver cómo es para el espectador, en términos psicológicos y en términos perceptivos, ir a ver una película que se comporta como un programa de televisión, ¿no? Y cómo es esta experiencia de tener la conciencia de lo que está viendo es una película, pero la experiencia real que tiene es de un programa de televisión. Entonces no sabe diferenciar, ¿no? Dónde está. Y todo eso lo construye justo el trabajo que hace el cinefotógrafo y desde luego la dirección. Entonces no sé si alguien más quiera hablar de esto.
No. Sí, justo en cuestión de la fotografía creo que fue muy acertada, incluso los movimientos que tiene la cámara, ese tipo de zoom cuando hacían el close-up en el programa televisivo y cómo cambiaba totalmente cuando ya estábamos detrás del en vivo, ya viendo como la realidad de lo que pasaba. Siento que fueron muy acertados en cuestión de la fotografía, además de, a mí me faltó agregar sobre los colores. Me llamaba la atención esa textura que tiene como de un programa setentero, pero como mencionábamos no son colores tan chillantes, de hecho son colores saturados, pero no sé, con alguna especie de textura que eran acertados para la trama de la película. Entonces en cuestión de fotografía y de color, para mí pues un excelente trabajo acertado que te mantiene al borde de la historia. Gracias. Retomando a lo de la foto, Jazz mencionó algo que se me hace interesante, que es no parece cine, pero la peli no parece lo que es, ¿no? Exactamente. Y comentaban de las tomas en cuanto al espectador y de ser digeribles o no. Y aquí hay una anécdota que nos pasó a Chris y a mí. Estábamos grabando una serie y pues justo era algo comercial, algo así. Y lo que pasó es que llegábamos con tomas, ¿no? Nadir, contrapicados, tomas subjetivas y todo eso. Creíamos que nos quedaban bastante bien las tomas, bueno, a nuestra consideración estaban bien, pero la productora nos dijo, no, o sea, están padres sus tomas, pero parecen de cine. ¿Y qué creen? Esto no es cine, esto es comercial, esto es digerible, va para televisión. Y el espectador no va a digerir eso. O sea, sí, la tele por eso... Y lo aprendimos así, o sea, a la mala. O sea, las tomas de televisión justo son los planos abiertos, el americano y ya, no se bajan de eso. Entonces, lo que hace la peli es jugar al revés con esto, ¿no? Con esto que les platicamos. Hace cine con tomas que son... para tele, ¿no? Entonces aquí viene como esa como contratesis a lo que nos pasó, ¿no, Chris? Que lo que estábamos haciendo, ahora nos los cambiaron, pero qué cabrón cinefotógrafo, güey, o sea, no sé, yo lo pienso, y como decía Fer el programa pasado, aquí es otra película donde todos los departamentos convergen entre sí, y no están separados como lo solemos ver en otras cosas, que se nota. Aquí volvemos a notar eso, los departamentos trabajando, unidos entre todo. Ahorita Yair enlazó todos estos temas porque fueron saliendo conforme fuimos hablando, y eso es porque se enlazó, y en otras cosas pues hemos hablado así. Entonces eso era lo que quería decir, entonces estuvo cabrón el tema de la fotografía. Okay. Lo que dijo mi compañera. Por dos. Así es, joder, sí fue cine. Pero no es cine. Ahí está el detalle. Creo que otra cosa de las que está muy padre hablar de esta película, además de todo lo que hizo en conjunto, arte, fotografía, el guión, bueno, principalmente tiene que ver esto con el guión, que es la construcción de los personajes que hay en la película. A mí me pareció algo pues digno de estudio, cómo vemos la construcción de estos personajes a través de una película, pero también a través de cómo un espectador vería, bueno, más bien como un televidente vería a estas personas. Recordemos que ya nos dieron un contexto al inicio de este personaje y de cómo lo ha conocido el público a través de los años. Entonces, teniendo ya este contexto, podemos darle un significado a todas las acciones que va teniendo, las reacciones que va teniendo. Incluso al final de la película nos enteramos de un suceso de este personaje, una acción que hizo en un grupo, que es cuando revelan que tuvo algo que ver con esta secta que iba a sus, no sé si eran campamentos o algo así, pero que hubo un ritual ahí donde esta persona tuvo que ofrecer algo que nunca nos enteramos qué es, pero sospechamos que puede ser quizás su esposa o algo así. Pero además también están otros personajes, como es la de la psíquica,
como es el de... Bueno, el vato que desmiente a las personas, que siempre lo vemos como que muy serio, burlándose en algunas ocasiones sobre las afirmaciones que hace estas personas, y al final es el primero que se rinde ante este demonio que pues empieza como que a matar a las personas del estudio. Y bueno, aquí quiero también entrelazar la construcción de los personajes con las actuaciones. A mí me encantó el personaje principal, que es Jack Delroy. El actor tiene un nombre medio extraño, no sé cómo se llama. Es David Dutch McHann. Eso. Justo ese. Que ya lo hemos visto en otras películas, pero en papeles menores. Creo que esa es la primera vez, al menos yo que recuerde, que es protagónico, sí, justo. Lo hemos visto en El Caballero de la Noche, lo hemos visto en varias películas de Nolan, creo. O sea, como que le gusta meterlo ahí, pero... Sí, papelitos, y creo que el último papel ahorita que va a tener es el de One Piece segunda temporada. Wow, ¿en qué? De Mr. 3. No, qué loco. Sí. Sí, ahorita como que me gusta que lo estén tomando más en cuenta, y creo que a partir de ahora su carrera yo creo que va a ir para arriba. Sí, justo. Igual, quién sabe, igual un paralelismo con este actor y el personaje real, porque justo como que este personaje tiene una decadencia y luego otra vez quiere subir y no le importa como... al menos parece al inicio que no le importa hasta dónde pueda llegar. Creo que incluso cuando le dicen que la persona que fue a su programa murió, es como de, no, pues... chale, pero hay que continuar con el show, entonces venga. Y ya cuando se da cuenta que esto va en serio, como que le va remordiendo la conciencia, que eso es lo que vemos al final. No sé si alguien quiere hablar sobre las actuaciones y los personajes. Vamos, le paso el micro a la tía Paula. Salió en Duna, Oppenheimer. La primera cosa que me llama la atención es esta idea mítica de que los actores y las actrices y las personas que se dedican al teatro o la actuación en cine son vinculadas con rituales satánicos para llegar a la fama, ¿no? Se les olvida que hay prostitución, se les olvida que hay vendidas de cuerpos, se les olvida que hay favores, en fin, ¿no? Pero es muy curioso como un mito que hay entre las personas que nos dedicamos al mundo de la actuación. De pronto, bueno, yo en este momento no, pero sé que existen estos rituales de que le vendes tu alma al diablo, de que te juntas con ciertas sectas y que esas sectas son las que te van a dar la fama porque el diablo es el que a quien le vendes, ¿no? Y obviamente eso nos lleva a una obra de teatro muy, muy famosa que es el Fausto, donde bueno, él no era un actor, era un sabio, era una persona insaciablemente sabia que no le vende su alma al diablo, pero vamos, tiene un ritual y una cercanía con el demonio, con el diablo. Y bueno, a mí me evoca a esta información. Ahora bien, hablando específicamente de la actuación, a este actor yo lo ubico por los ojos que tiene, que son como caídos. Entonces siempre me ha llamado la atención que hay personas que no pertenecen a un estereotipo de belleza y entran al mundo de Hollywood, entran al mundo del espectáculo y de pronto hacen una película genial como esta y se hacen visibles. La verdad yo no lo ubico en otras películas, creo que en Batman, pero lo que creo es que había una frase que tenía uno de mis profesores y nos la decía todo el tiempo: los guapos la tienen muy fácil porque pues los ven y todo el mundo se enamora de ellos. Pero los feos la tienen el doble de difícil porque tienen que aprender a actuar. Y creo que debo decir que este joven no cumple con el estereotipo de belleza, pero sí cumple con un montón de formas técnicas de actuación. Eso solo por él. Es decir, cada vez que yo lo veía interactuando con nosotras a través de la pantalla, yo decía, ¿cómo habrá estudiado a estos personajes de reality shows? O cómo habrá estudiado a estos personajes de talk show para que nos hiciera sentir que realmente era un conductor de un programa. Y estudió los movimientos, estudió los gestos, vamos, es todo un proceso de dirección, pero también hay un proceso creativo de actuación en donde los sonidos de la música en vivo estaban totalmente sincronizados con los gestos. Pero gestos de rostro, gestos de manos, gestos de movimientos, gestos de coqueteo, estas cosas que hacen los famositos de televisión, que no son actores, pero que este compa sí es un actor, y que, por lo menos en esta película, y que logra llevarnos al mundo de un personaje que te está hablando en un reality show. Con relación a los demás personajes, bueno, disfruto el personaje no recuerdo, el pelón que saca el puro y el escéptico hipnotizador. Me parece que es un gran... El Carmichael Hyde. No, ese... conocido, pero... No, Carmichael es el que hablaba así como hindú árabe, el que hace la primera. Ese es Cristóbal, ¿no? El hindú.
Bueno, el hindú, hindú árabe, él me recuerda mucho a varias personas que conozco acá en México. En realidad, no me parece tan fantástico lo que hace, pero el personaje del escéptico que al final termina doblegándose es el clásico Sancho, que está como... ¿Sí? Está como muy segurito de lo que tiene y al final termina sometiéndose hasta que muere. Y bueno, el personaje de la psicóloga, el personaje, bueno, de la psicoterapeuta o el de la joven poseída, pues me parece que eran personajes más sencillos, debo decirlo. Tiene muchísimos clichés de psicóloga, muchísimos clichés de posesiones. No por demeritarlo, pero la tenían fácil ellas, a diferencia del Patiño, que, bueno, nosotros aquí en México conocemos como Patiño. Que el Patiño, o sea, al final reacciona ante todas las pseudobromas que hace el famosito. Pero vamos, también él la tenía difícil porque es un personaje que en televisión de este programa o en estos programas de televisión pues no tiene mucha importancia. Y entonces ver que ese personaje no tenía importancia pero lo vemos es también como una contradicción. Entonces yo creo que hay actuaciones en niveles, creo que el protagonista es muy bueno. Creo que estudió mucho a su gente de estos programas y creo que el exorcismo la tenía muy fácil. Aquí ya vamos a discrepar, pero bueno. Con los dos voy a discrepar un poco. Yo creo que... sí, perdón, ahorita que hables. Yo creo que la actuación en la mayoría de los personajes es cliché, es muy arquetípica. O sea, justo construyeron a partir de estructuras arquetípicas a los personajes y no sé hasta qué punto ese arquetipo o ese estereotipo, inclusive televisivo, comienza a frenar lo que podría ser un desarrollo más complejo. Quizás si les diera un punto, no sé, a favor en el desarrollo de cada uno de los personajes, es que están representando personajes de televisión. Bien pudieron haber representado personajes de cine, porque existen estos mismos personajes en el cine, como habíamos dicho, ¿no? Hay referentes, hay recuerdos, la memoria opera, pero al final están representando personajes de televisión. Y creo que si hubiera un punto débil del director, estaría justo en esta parte de dirección de actores, porque algunos parecen de televisión, pero otros claramente parecen de cine. Y entonces hay como una mezcla entre estos referentes arquetípicos que nos llevan hacia el cine, como a mí que me llevó la chica hacia El Exorcista, y estos otros referentes televisivos, órale, no, ya no voy a hablar, otros referentes televisivos que sí identificas y dices, mira, pues aquí está Paco Stanley y aquí está su Patiño, ¿no? Y ves ese tipo de estructuras y de comportamientos. Yo, por lo menos con el personaje protagónico, sí siento que faltaron más matices. Y no sé si esa falta de matices tiene que ver justo con el tipo de proyecto, que en la televisión no hay matices. O sea, en la televisión los actores, no los actores, los conductores que están tratando de interpretar algo, terminan siendo como insensibilizados ante las situaciones. No sé, yo pienso que si estás viendo un noticiario, el conductor de un noticiario te dice igual una noticia buena que una mala. Así está hablándote de que atropellaron a un niño, te lo dice con el mismo tono, con la misma actitud, que si te está hablando de, no sé, un premio de un gimnasta en las Olimpiadas. Y entonces hay como esta especie de homogenización de las actitudes, de las acciones de los personajes. Y yo sentí al protagonista muy en esta lógica como de no saber cuando hay momentos en los que le están pasando cosas muy canijas y él se ve muy neutro. Y entonces yo digo, ahí me costó ver el desarrollo, inclusive no identifico un arco evolutivo tan claro, o sea, no identifico este cambio del personaje inicial a cuando ya estamos como en su mente, en su psique, y él empieza a tener como esta especie de cambio de dimensión, y aún así sigue siendo como muy neutro, ¿no? O sea, como muy frío, le está yendo del nabo y aún así es muy frío, y está hablando de su mujer que se murió y está muy frío. Yo creo que ahí faltó un poco más de trabajo de matiz, y en los demás personajes pues son muy arquetípicos, ¿no? O sea, cumplen con el arquetipo. Eso no puedo decir que no, son arquetipos de televisión construidos, algunos son arquetipos de cine construidos, pero falta evolución, falta como más desarrollo. Hay cambios que son muy abruptos dentro de la narrativa, y entonces de repente el que es muy valiente pasa a ser muy cobarde de la nada. Y eso a mí me costó. Desde luego tiene que ver con el proyecto, y es lo más que le podría criticar.
es lo más que le podría criticar a esta película, y no creo que sea una crítica en sentido estricto, creo que tiene que ver mucho con el proyecto, ¿no? Y a mí me hubiera gustado, si fuera más perfecta, ese trabajo con los actores. Concuerdo en algunas cosas con Jazz sobre los personajes cliché. Yo creo que el personaje también está... El actor estudió bien a estos presentadores de shows y automáticamente e inmediatamente lo ves, y así es como me imagino yo a los presentadores de shows, como mencionaste, a Paco Stanley, a todo ese tipo de presentadores de ese tipo de shows. Y yo creo que en cuanto a la actuación de este actor a mí me gustó bastante, me atrapó y te logra transmitir esa sensación de alguien que está con bastante ego, que lo único que quiere es pues resaltar o resurgir a través de los diferentes problemas que tiene, como la muerte de su esposa, incluso problemas con el rating, problemas que ha tenido, y cómo lo ha sufrido se nota en sus expresiones, y sí logró transmitirme esa parte de una persona llena de poder, o las acciones que hacen que sufra este personaje. Y en cuanto a lo del exorcismo, pues estuvo bien. Yo siento que fue una escena bastante... no me espantó, a lo mejor quizás tengo la idea de esas películas de exorcismos, de las películas de antes, de como las posesiones tan marcadas o tan llenas de que son para espantarte, y pues siento que estuvo bien manejado esa parte en el exorcismo. Yo creo que igual ahorita, justo como lo decía David, también me remontó un poquito igual al principio del programa, ¿no? De que era una combinación de tantos géneros que luego también no sabías cómo catalogarla como dentro de uno tal cual. Pero sí, yo creo que este cuate, el protagonista, sí trabajó muy bien sus papeles. Se ve que sí se tomó como el tiempo y la dedicación para estudiar y todo lo que tenía que preparar, vaya, para su situación. Y yo creo que sí, como la posesión en teoría, pues sí fue como muy X, ¿no? Yo creo. Como que no hubo nada como fantástico, igual como dijo Chris, como en las películas pasadas, que ya decían así como esperando algo, ¿no? Nada más. Sí, ahorita me llamó mucho la atención cómo mencionaron como los cambios de la atmósfera a veces, o de que no funcionaron ciertas cosas, o tal vez no funcionaron como deberían. Por ejemplo, en esta parte de juego de géneros, cuando están como mostrándote algo serio, algo que quizá pueda dar miedo, de repente suena la musiquita de la televisión y cambian como una cosa como muy humorística. Pero también ya en esta parte de posesiones, me gustaría preguntarles a ustedes cómo ven esto de... ¿Creen que logró dar miedo esta película? Porque yo siento que al final de cuentas creo que se podría, entre todos los géneros, se podría catalogar más en el terror. Pero como dice Jazz, pues es una película que va jugando con varias cosas, tiene elementos de varios géneros. No sé, ¿ustedes creen que logró alcanzar esta parte de terror, de horror quizás? Si sí es así, ¿cómo creen que lo logró? ¿Por medio de qué? ¿Alguien quiere mencionar esto? Sí, yo no hablé de la actuación, entonces voy a hablar de la actuación y de lo que acabas de comentar, sí. ¿Va? Sí, los personajes sin duda fueron un personaje cliché, sin duda fue trabajado desde la forma más que del fondo, y creo que estuvo bien porque pues al final eran personajes de TV que realmente un conductor como tal no expresa casi nada. Entonces siento que los personajes se trabajaron desde una forma más que desde un fondo. También yo sí creo que a la niña se le nota desde su presentación rara. Ella creo que puede ser la única que trabajó desde un fondo más que desde una forma, porque desde su presentación se nota tiesa, con la mirada diferente, como que tenía algo, y ese algo te hacía enfocarte en ella, que ella iba a hacer algo, porque rompía con la normalidad de lo que se supone que tiene que pasar. Y aquí ya me paso justo a lo que... Bueno, no se me hicieron las grandes actuaciones, creo que lo que engancha es la historia y todo eso, pero ahí me paso a la pregunta que acabas de hacer. Si nos dio miedo, ¿no? ¿O cómo se manejó eso? Sí, ¿cómo ven el manejo del terror y el suspenso en esta película? Hay algo que se llama, para el terror, el suspenso, lo psicológico, que es la suspensión de la credulidad. Entonces ese juego que muchas películas lo rompen, ¿no? Por ejemplo, te ponen la cancioncita tun 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 tun,
y de repente, ¡pum!, pasa algo, ¿no? Ya mataron al güey o ya lo espantaron, lo que sea, o una aparición. Esta peli no, y creo que esa suspensión de la credulidad aquí está bien lograda. De una parte te hacen creer que va a pasar algo y no es cierto, vamos a comerciales, o no pasó nada, pero de repente cuando menos te lo esperas, huevos, te lo ponen. De eso hablo con eso de la suspensión de la credulidad. Sí. Creo que lo logra manejar bien, mas no excelente como tal. En ese aspecto, vaya. Entonces, no sé si quieres repetirle la pregunta a Fer o... ¿Es de terror o no? Creo que es de terror o no. No es de terror, porque pues las generaciones que vemos estas películas, que hemos pasado por la transición de los terrores, pues sabemos que pues se ve, lo voy a decir entre comillas, ¿no? Se ve bien chafa como la animación que había en Beetlejuice, ¿no? Pero pues era la animación de ese momento. Entonces no es que sea chafa, es que era una animación que estaba experimentando en ese momento. O, qué chafa, se ve el After Effects o el proceso de postproducción con la mujer que se está volviendo de fuego, ¿no? Y está siendo demoniada. Sí, hay unas partes muy teatrales que, insisto, tienen que ver con la ritualización de la actuación, que al final, ¿no? En este epílogo aparecen todos los símbolos de esta película. Nicole Kidman y ojos bien cerrados. Este ritual de desnudo que no es desnudo, de la lechuza, de la cabra, de la muerte. Pero es súper teatral, rojo, azul. Entonces yo creo que no es de terror, porque no hay elementos de terror que nos signifiquen como personas del siglo XX. Nos significan en la intertextualidad, o nos pueden significar un poco en... no manches, ¿no? Es otra forma de ver una posesión. Pero así que nos dé miedo, solo me dio miedo cuando apareció la imagen del rostro en esta imagen en blanco y negro, ¿no? La que tiene Moss en su historia en este momento. Esa imagen es como, ay, güey, esa está muy bien pensada, porque da la sensación de que en cualquier momento se te va a aparecer el diablo, ¿no? Y claro, uno puede, sí, uno puede asustarse con muchas cosas porque la imaginación es muy potente. Por ejemplo, ir a un lugar oscuro y decir, no, se me va a aparecer, ¿no? Va a aparecer. Pero así que la película esté pensada para terror, no lo creo. Yo súper rápido para cerrar. Yo creo que hay de dos formas de abordar el tema de si hay elementos de terror, hay elementos de horror y de suspenso inclusive. Por un lado podríamos decir que dentro del desarrollo del género, tanto en terror como horror, esta película no puede ser clasificada en esa línea, ¿no? En esa serie. Y creo que es por una razón. ¿Qué significa esto del horror? ¿Qué significa esto del terror? La raíz común tiene que ver con lo desconocido. Para que algo te genere terror o te genere horror, lo que debes de experimentar es un desconocimiento de lo que está pasando, ya sea en la escena o en la secuencia o en la acción. Justo por no saber qué es lo que ocurre es que surge esta operación de la imaginación que va construyendo, ¿no? Los escenarios, los personajes y demás. Esta película no opera desde el desconocimiento, opera desde la memoria. Y como opera desde la memoria, no puede producir el mismo efecto de terror o no puede producir el mismo efecto de horror. En ese sentido creo que o la quitamos de la línea y decimos no es terror, no es horror, es un juego, es un dispositivo, es una especie de ilusión virtual de lo que estamos viendo, o la colocamos en una nueva línea y decimos esta película crea una línea paralela a todos los demás tratamientos que tenemos sobre el terror, que lo que hace es operar a través del recuerdo. Sí hay un terror, pero es un terror de yo me acuerdo cuando me dio miedo esto y lo estoy volviendo a experimentar en un presente, pero que está mediado por la memoria. Entonces yo me acuerdo de, decíamos ahorita, ¿no? Yo decía El Exorcista o decíamos Poltergeist. O sea, son los recuerdos intertextuales de esas otras cosas que sí nos dieron miedo y que nos acordamos qué edad teníamos cuando nos dieron miedo y de repente llega el recuerdo y estás mediado por eso y dices, bueno, sí me dio un poquito de miedo, pero ya sabía que era la mosca. O sí me dio un poquito de terror, pero ya sabía que era otra cosa, ¿no? Y entonces esa mediación te permite que no caiga en el género. Y creo que eso es muy bueno porque al ser una película posmo,
no debe caer en los géneros, debe jugar con eso, no debe de hacer como la ilusión de que estás viendo una cosa cuando al final estás viendo otra. Y creo que eso lo cubre muy bien, y entonces esa mediación nos da la oportunidad de hablar de esta película, del terror, pero desde otro tipo de dispositivo de imaginación. Bueno, yo no considero que haya sido terror, a mi parecer. No voy a negar que sí hubo momentos en donde, en lo personal, a mí sí me causó esa intriga de saber qué iba a pasar, o como de, van a espantar, pero no fue así. Siento que, como menciona ayer lo de la memoria, cumple con hacerte pensar en lo que pudo haber pasado, pero a mi parecer no está ese terror de espantarte o de asustarte incluso, y más también con esa parte de los efectos. Son efectos que a mí, en lugar de espantarme o generarme algo de terror, fueron más como, pues, órale, qué chido, muy setentero todo. Pero sí, en lo personal yo no la catalogo como una película de terror, pero pues está buena. Sí hubo momentos, yo creo. Yo creo que no consideraría tenerla de terror. Yo creo que igual si acaso hay como unos 2 o 3 momentos que recuerdo que sí son así como de sobresalto nada más, pero igual creo que la película nunca estuvo pensada como para generarte ese impacto, ¿no? No considero que ellos hayan estado enfocándose muchísimo en quererte espantar, sino yo creo que también era justo lo que decía Jazz, de jugar con los géneros, de jugar igual a lo mejor con, no sé, la nostalgia, igual con los recuerdos. Yo creo que por ahí fueron más los objetivos del director, pero no es una película para que te haga taparte los ojos. No. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro último programa de esta temporada. Chale, así es. Nos tomaremos un descansito de este podcast para que ustedes también puedan escuchar los episodios que les han faltado. Nosotros, para retomar más adelante con una segunda temporada, esperemos pronto. Y para terminar, pues me gustaría que las personas aquí presentes, los integrantes del equipo Tlaloque, dijeran unas palabras finales tanto de la película como pues qué esperan de la siguiente temporada, algo que quieran decir sobre esta experiencia de la primera temporada en el podcast. Así que le paso el micro a Moss. No, pues gracias por escucharnos. Por favor, sigan escuchándonos, nos ayuda bastante. Y síganos en nuestras redes sociales, porque ahí vamos a estar. Si no vamos a estar bien como tal ahorita terminando ya la temporada, vamos a seguir estando en redes sociales para que estén enterados cuándo sale la siguiente temporada, qué estamos haciendo los Tlaloques, por qué dejamos de hacer, por qué terminamos la temporada y cómo vamos a comenzar la siguiente temporada. Recuerden seguirnos en Spotify, escuchen los podcasts que son atemporales, porque pueden ver las películas cuando quieran, donde quieran, ¿no? Y escuchar nuestros podcasts también. Entonces, gracias por escucharnos y todo eso. Pues a mí me toca decir que estas 2 últimas películas son mis favoritas. Ojalá que en las próximas temporadas encontremos otros films que nos ayuden a hablar más. No se trata de que solo nos gusten, sino de que nos hagan hablar. Y si son muy malas también hay que agradecerlas para que nos hagan hablar mucho. Y bueno, pues síganos en redes, háganos visibles en sus memorias, ríanse con nosotros y nosotras, déjenos comentarios. Nosotros no nos sacamos de onda. Y pues se lo paso al buen Jazz. Pues sí, ya es nuestro último programa. ¿Está bien, joven? Sí. Ok, ya es nuestro último programa de esta primera temporada. Nosotros no cobramos porque nos escuchen. Yo creo que si lo hiciéramos tampoco nos pagarían, pero lo que sí les pedimos es que si les gusta el programa, si comparten algunas de las opiniones, pues puedan recomendar con alguien, ¿no? Así de, oye, me encontré un podcast bien extraño que habla de cine, donde unos tipas locas se sientan a hablar de las películas.
Con eso nos ayudan mucho, nos ayudan compartiendo, nos ayudan comentando. Coméntenos ya sea directamente en el Spotify o en alguna de las plataformas qué película les gustaría que pudiéramos comentar en un futuro. Y pues les agradecemos, ¿no? Les agradecemos todo el equipo, la paciencia, la escucha y nos vemos próximamente, ¿no? Este no es el fin, es un nuevo inicio. Le paso el micro al buen Chris, que solo llegó. Sí, pongan las golondrinas ya de una vez. Pues yo nomás tuve un debut y despedida. No, muchos. Vas a estar en la segunda temporada. Bueno, esperemos. Bueno, pues muchas gracias a la banda que ha escuchado el podcast. Yo lamentablemente no estuve en todos, estuve como en 2 o 3, estaba cheleando. Pero pues la verdad... Estuviste en nuestro corazón. Sí. Siempre estás Pues a toda la banda que apoya el programa y el podcast, pues... A toda la banda que apoya el programa y el podcast, pues muchas gracias y pues creo que seguiremos con otra temporada más hablando de algo que nos gusta mucho, como lo es el cine y las películas, y pues estaremos corregidos y aumentados en la próxima temporada, y si es que alcanzo a llegar, ¿no? Sobrio. Y pues síganos. Si es que no te anexamos antes, compa. Vamos a transmitir desde el anexo. Oye, sí hay que hacerlo en el anexo, que esa sea la nueva temporada. Carajo. Pues es que ya, amigo. No, pero igual, igual agradecerles por escucharnos cada día, también por soportarnos. Y también igual yo creo que la finalidad que tiene este podcast también es no solamente hablar de cine y cotorrear, yo creo también compartir películas, ¿no? Si alguno de ustedes igual no ha llegado a ver alguna de estas y por los comentarios que aquí llegamos a hacer alguna parte los cautiva o los invita a ver esas películas, que yo creo que es lo que busca también este podcast, no solamente guasa, no solamente igual tirarle flores a todas las películas, igual tirarle pura caca, pero... Amate Escalante Duarte. Saludos Duarte, que ahorita anda de vacaciones en Sonora, el cuate. Entonces igual aquí nos estamos escuchando para la segunda temporada. Espero igual y disfruten esta. Igual síganlo compartiendo. Atrapado. No, pero disfruten muchísimo de los episodios. Igual esperemos si les cautive a ver alguna película, o igual si aunque sea se rieron un rato, pues está muy muy chido. Entonces muchas gracias por escucharnos. Yo soy Dani, nos vemos la siguiente temporada. Suscríbanse, sí, media hora, ¿no? Pues espero que les haya gustado este programa, este episodio y los episodios anteriores, desde las peleas internas del equipo en Totem o el desmadre que armamos en Kung Fu Panda 4. Si les gustó alguna de las películas que hablamos, Denle like a las animaciones de... sí, denle like por favor. Para que siga siendo. Sí, justo, ya se vienen prontito en Instagram, síganos en nuestras redes y pues nada, espérenos en nuestra segunda temporada, que se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cosas interesantes, se vienen nuevas películas, nuevos temas de los que hablar, que seguramente les van a encantar. Y pues nos vemos, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¿Ya se despedimos? Y un saludo a Duarte, a Javi y a Xochitl.